Buenas tardes, hermanos. Pues vamos a disponernos para escuchar de la palabra de Dios lo que el Señor nos quiere mostrar en esta ocasión. Y vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en 2 Samuel, de manera específica, pero podemos irlas deduciendo. Al final vamos a ver algo muy interesante acerca de este tema. Y a Absalón se le considera como un prototipo de un hijo rebelde. Pero vamos a estudiar algunas cosas. En el versículo número 21 de este capítulo 14 dice: Entonces el rey dijo a Joab: He aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Le encargan a Joab la misión de traer de traer a Absalón a Jerusalén. El que da la orden es el rey David. Y entonces, en el versículo 22, Joab le da las gracias al rey David por haber concedido esta petición, porque de alguna manera él había solicitado esta petición. Y dice: Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia y después bendijo al rey. En el versículo dijo: Hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Y dice en el 20: Levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Dice: Mas el rey dijo: Váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Bueno, aquí el asunto es que finalmente el rey David accedió a la petición de Joab porque a él le pareció conveniente que regresara Absalón a Jerusalén. Pero no era la voluntad de Dios. A veces nosotros nos manejamos más por las conveniencias en lugar de guiarnos por principios, en lugar de guiarnos en base a la voluntad de Dios. Y a veces esas conveniencias nos dan la impresión de que van a mejorar las cosas, de que las cosas van a ir van a ir mejorando, pero no es así. Cuando nosotros hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios, vienen problemas y vienen conflictos. Uno de los principales conflictos entre los jóvenes es: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Muchos jóvenes solteros a veces tienen conflictos de esta manera. Entonces, en esta ocasión no fue como en el caso de Natán. Dios envió al profeta Natán para enfrentar al rey David con su pecado. Pero en esta cuestión no fue así. Se consideró el pensar o lo que decía el hombre. Y si ustedes lo piensan tantito, se van a dar cuenta que nosotros nos guiamos más por lo que nos conviene. O sea, por conveniencias y no en base a lo que dice Dios en su palabra. Finalmente, el rey David accedió a la petición de Joab y dio la orden para que trajeran a Absalón. Y Joab fue hasta Jesús y trajo a Absalón de nuevo hasta Jerusalén. Pero dice el versículo número 24 que el rey no lo quiso recibir. No lo quiso recibir. Dice: váyase a su casa. Yo creo que este era el momento preciso para arreglar cuentas. Yo quiero hacerles una pregunta. El rey David mandó traer a Absalón, ¿sí? ¿No creen ustedes que debería Absalón venir por su propia cuenta y con una actitud
de humillación, de arrepentimiento, de pedir perdón. A veces nosotros nos encontramos en un conflicto con algún hijo, ¿verdad? Y pues a veces el hijo no regresa, o regresa cuando le conviene, cuando tiene algún conflicto o necesidad, pero no pide perdón, no se humilla. Y nosotros nos conformamos con que haya regresado, con que ya lo tengamos cerquita, con que ya sabemos que tiene de comer, que está bien, pero nunca ha pedido perdón, no se ha humillado. ¿Verdad que es muy diferente las cosas? ¿Sí? Aquí lo están mandando traer. Él estaba ya bien campante allá, en Jesús con su abuelo, disfrutando de la vida. Claro, separado de la familia, pero porque él tenía intereses, pero en su corazón nunca hubo la actitud de venir y pedir perdón por lo que había hecho. Entonces la pregunta es, ¿cómo debería de haber sido la situación? ¿Había que traerlo o él debería de venir? Él debería de venir en actitud de humillación, de someterse y reconocer su pecado. Bueno, no lo hizo, lo mandaron traer. A veces con nosotros, con nuestros padres, ha habido casos como padres, ¿verdad? Que a veces los hijos se van de la casa, se enojan y se ponen en una actitud muy rebelde y me voy de la casa y todo, y los papás se angustian, se preocupan mucho, pobrecito, no ha de comer nada, allá está gozando de la vida. El asunto aquí, ¿verdad?, es que a como dé lugar nosotros lo queremos traer, pero sin ningún sentimiento de arrepentimiento. Y así pasó aquí. Así pasó aquí. Mándalo traer. No, pues aquel lo trajeron. Te habla tu papá que regreses. Ah, no. Ya me va a perdonar, pero yo no voy a pedir perdón. Que él me pida perdón a mí. Hasta eso. A veces hay algunos hijos que son muy cínicos. Ahí disculpen la expresión. No tienen vergüenza. No hay Dios en su corazón. No hay Dios en su corazón. Entonces vamos a ver ahora el versículo 25. De repente yo me preguntaba, ¿por qué empiezan a hablar de estas cosas de Absalón? Fíjense bien, pongan mucha atención. A veces ni tiene el caso. ¿Por qué empiezan de repente a hablar de algunas cualidades, algunas características de Absalón? Vamos a poner mucha atención en esto. Dice en el versículo 25, de repente cambia el sentido y dice, no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real, o sea, más o menos unos un poquito más de 2 kilos. Es mucho cabello. 2 kilos 300 gramos por ahí. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y pongamos mucha atención en lo que dice, y no vio el rostro del rey. Bien, yo me preguntaba, ¿por qué empiezan a hablar así de Absalón? ¿Qué dice este pasaje de Absalón? ¿Cómo era Absalón? Era muy atractivo físicamente, tenía mucha presencia, vamos a decir como se dice aquí, era muy guapo, era un artista de cine, de televisión como la hora, nada más que sin maquillaje, ¿verdad? O sea, era realmente un hombre muy atractivo, ¿sí? Físicamente, y con una presencia de rey. Tenía cualidades, presencia, características físicas de un rey, o sea, de mucha presencia. Muchachón.
¿verdad? Muy guapo, muy atractivo. Dice, no había defecto en él. Quiere decir que no había ningún problema de salud en él. No había en él ni siquiera una cicatriz. Era perfecto el muchacho. Un buen candidato. ¿Sí? Dice, no había defectos en él. Si ustedes me miran a mí, van a encontrar muchos defectos defectuosos. Bastantes. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos en el espejo, vamos a decir, qué feos estamos. Hubiera sido como Absalón. Nada. Nada. Tenía el cabello muy largo. En aquellas regiones orientales significaba algo, simbolizaba algo, simbolizaba a veces poder, fortaleza en aquellos tiempos. Con esto no quiero decir que vamos a dejarnos crecer el cabello, ¿no? ¿Verdad? Eran costumbres en aquella época y en aquellas regiones y costumbres de algunas personas que las adquirían, ¿verdad? Y dice que tenía familia y esta familia empezaba a crecer, tenía 3 hijos y una hija. En el capítulo 18 se dice que se hizo un monumento porque no tenía hijos, pero tal vez estos hijos fueron después de ese monumento. El caso es que él tenía una familia, era una familia pequeñita. Muy bien. Pero esto era por fuera. Físicamente, por fuera, exteriormente, tenía una presencia muy agradable. Pero ¿qué tal por dentro? Vamos a leer, por favor, los siguientes versículos y de ahí vamos a fijarnos cómo era por dentro, cómo era su corazón. Hay ocasiones en que algunas muchachas dicen de su novio, es que está muy guapo. Algunas ocasiones han preguntado, oye, ¿por qué te casaste con tu esposo? Ay, es que era bien guapo. Ahora pesa 90 kilos, pero sigue siendo guapo. Yo lo veo muy guapo, muy bonito. Casarse con una persona porque es muy guapo es una buena razón para casarse. Están yendo al curso de matrimonio y una de las primeras preguntas que vienen ahí, ¿por qué te casaste? Y hay muchas razones. Una de ellas era porque estaba muy guapo o ella está muy bonita, muy agradable. Pero esa es una buena razón. He conocido matrimonios donde la razón es que era bien guapo, pero ¿cómo tomaba cerveza? Era muy ebrio y no le gustaba trabajar. Pero muy guapo, muchacho. Muy bien. Dice en el versículo, vamos a ver cómo era Absalón por dentro. Ustedes lo van a deducir. Versículo número 28. Vamos a leerlo, pero vayan deduciendo cómo era su corazón, ¿sí? Dice, y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y dice, y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón, y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me hubiera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Y vino pues Joab al rey, y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. ¿Cómo era el corazón de Absalón? Muy guapo por fuera. Muy guapo por fuera. Pero ¿cómo era por dentro? Era atractivo físicamente, pero ¿cómo era su alma?
Su alma era fea. Su alma estaba deformada. Tenía un mal corazón. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué mandó a hacer? ¿Qué harían ustedes si el vecino les quemara la casa? Venganza, dice. Muy bien. No había defecto en él, dice, pero en su mente hay muchas heridas. Muchos hemos sido lastimados. Hace poco hablando con una persona de un niño que trae muchos problemas, es que dice, está lleno de traumas. Es un niño maltratado. Todas esas cosas se quedan en nuestro corazón, en nuestra mente y nos van a afectar. Y después viene ira, enojo, odio. Y después viene violencia. Viene violencia. Entonces, en la mente de este hombre, pues había muchas heridas que no habían sido sanadas, todavía estaban vivas. ¿Qué podemos decir de esto? Pues que había odio, había rencor, deseos de venganza y deseos de matar, de asesinar. Muy bonito por fuera, pero por dentro estaba muy mal. Dice, tenía el cabello largo, pero no como de una persona consagrada a Dios, como un nazareo. Se supone que un nazareo era una persona consagrada a Dios. No veo nada aquí que en él hubiera prudencia, que hubiera justicia. Era un impío, era muy impío, era irreverente, irrespetuoso. Bueno, ¿qué otras cosas ven ustedes ahí en lo que acabamos de leer? ¿Qué otras cosas pueden ver ustedes en este corazón, según lo que acaban de leer? Hermanos, cuando ustedes lean algo, vayan deduciendo muchas cosas, vayan sacando muchas cosas. Yo vi esto. Arrogante, ¿qué más? Simplemente cuando una persona es muy guapa y lo empiezan a elogiar, a alabar, ¿qué actitud viene a esa persona a veces? Con eso, ay, qué guapo, qué bonitos ojos tienes, estás bien alto, estás muy guapo, muy bonito, precioso, chulo, así, tantas cosas. ¿Se lo empiezan a creer, sí o no? Simplemente cuando nosotros nos dicen, ay, qué bonito, ay, qué bonito huele, mucho cuidado con decir, en las pláticas del matrimonio les digo, tenemos que tener mucho cuidado con lo que le decimos a las personas. A veces sin querer a alguna persona le decimos, qué bonito hueles, y ya se la empieza a creer, se empieza a imaginar. Oiga, profesor, qué bonita corbata trajo, y ya me la empiezo a creer. Qué bien se ve. Dicen, una corbata pues no sirve para nada, pero qué bien se ven. Entonces, el asunto es que a veces nos empiezan a decir elogios, cosas bonitas, piropos, lo que sean, y nos la empezamos a creer. Mucho cuidado con lo que tenemos. Tenemos que andarnos con mucho respeto, sobre todo con la persona del sexo opuesto. Con mucho respeto. Ninguna broma, ningún chiste. Recuerdo un maestro que se vio en conflictos porque se le ocurrió decirle a una maestra, hoy vienes muy guapa. Y era una maestra que ella siempre se daba a respetar. Y se armó un conflicto que nos dio muchos problemas. Tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, ¿qué más? Rebeldía, manipulación, orgullo, intimidación. Intimidaba a la gente. Pues a Joab lo intimidó, lo manipuló. Y que Joab era un general, era una persona pero de carácter recio. Joab le tuvo miedo.
A veces los hijos asustan a los papás. Si no hacen lo que yo quiero, me voy. Ah, pues vete. A veces algunos hijos se ponen muy altaneros, tratan de manipular, porque no hay Dios en su corazón. Hay ambición, hay orgullo, hipocresía, hay rencor, deslealtad. Él no fue leal a su padre ni a su hermano y quería tener control de todas las cosas. Bueno, yo vi todo eso aquí. Vamos a leerlo otra vez, ¿sí? Fíjense bien, y podemos deducir todas estas cosas, y ustedes me van a decir en qué versículos ven alguna de estas cosas. Dice el versículo número 25, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello lo hacía... lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. ¿Qué podemos deducir de aquí? ¿Cuál de estas cosas podemos sacar? ¿Qué era o qué había en él? Orgullo, ¿qué más? Vanidad, ¿qué más? Orgullo, vanidad, ¿sí? ¿Alguna otra cosa? Sentirse mejor que los demás, ser más que los demás, ¿sí? Dice, no había defecto en él, y era muy bello, muy guapo atractivamente. Y luego más si se lo dicen, a veces a un niño le empezaron a decir, es que tenía ojos claros, qué bonitos ojos tienes, y otra persona, qué bonitos ojos tienes, y ahí ya después se la creyó, se empezó a sentir, empezó a abrir más los ojos. Los empezaba a lucir porque para que me digan qué bonito, y ahí empieza a salir el ego en nosotros, simplemente con que a nosotros nos digan. A veces yo tengo mucho cuidado cuando me dicen, qué bonita predicación. Ay, qué bonita predicación. Ay, tengo que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. No me agrada que me digan. Así, mejor denle la gloria a Dios, ¿verdad? Él es que debe recibir toda la gloria. Ahora vamos a leer el versículo 28. Dice, y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey, y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez y no quiso venir. ¿Alguna cosa que ustedes puedan deducir de aquí? Empieza a manipular las cosas. Ve y dile a papá, oye, ve y dile a papá. Oiga, tía, ¿no le puede decir a mi papá y a mi mamá? Oye, abuelita, ¿cómo no, mijo? Ahorita vas a ver cómo se va a hacer lo que tú quieres. Empezamos a manipular. A veces nosotros somos muy manipuladores. Ahora les quiero hacer notar una cosa. Nosotros tenemos estas características también. Este es un retrato de nosotros también. ¿A poco pensaban que nada más de Absalón? Tenemos que reconocer que en nosotros hay esto. Nada más que a veces nos controlamos, nos aguantamos. Pero todos estamos propensos a esto. Todos estamos propensos a esto. Potencialmente, ahí están. Muy bien, versículos 30. Entonces dijo a sus siervos, entonces como Joab no quiso venir, entonces, ¿qué hacemos? Empiezan a forzar las cosas. Cuando un hijo o una hija no se hace lo que ellos quieren, empiezan a idear otras estrategias, otras maneras de que se cumplan sus deseos, de que se haga lo que ellos quieren. Los que estamos casados tenemos hijos, ¿verdad? Y los que tienen hijos chiquititos, como 1 año, 2 años, 3 años, sí notan ciertas actitudes, de más o menos como estos. Hay niños, bebitos chiquitos, ya quieren hacer o que se hagan lo que ellos quieren. Si no, lloran, gritan. Y hasta parece que se van a morir del coraje. Los médicos dicen, no, mire, dele 1 a 2
con sal, unas bien dadas y verá cómo se arregle todo. No, sí, sí funciona. Dice en el versículo 28, y estuvo Absalón por espacio, es el 30. Entonces dijo a sus siervos, mirad el campo de Joab que está junto al mío, y tiene allí cebada, ahí id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? ¿Qué ven ustedes aquí, por favor? Maldad, ¿qué más? Egoísmo, ¿qué más? Intimidar, violencia, ¿qué más? Tener control. Fue cruel lo que hizo. No le importó, ¿verdad? Hay ocasiones en que a las personas no les importa causar daño con tal de que se cumplan lo que ellos quieren. Y buscan la manera de hacerlo. En este caso fue a través de la violencia, quemar el campo de cebada, ¿verdad?, de un vecino. Entonces, por eso les digo, hermanos, a mí me llamó la atención porque en este pasaje se habla de Absalón, se habla cómo era él, tanto física, pero también moralmente, cómo era su corazón. ¿Sí? Bien. ¿Qué tuvo que hacer para atraer a Joab? Le quemó la cosecha. Muy bien. Ahora, ¿cómo llegarían ustedes si alguien les hubiera hecho esto? ¿Cómo hubieran llegado ante el causante? Enojado. Joab tirando balazos, bien. Joab, ¿cómo llegó? Enojado. Pero a mí me llama la atención que hizo lo que quería Absalón. Es extraño. ¿Cómo? Si te quemó la cosecha. Lo hice porque quería que vinieras. Así nomás. Oye, pero son millones de pesos lo que me quemaste. Págame. No, quería que vinieras. Yo te mandé a hablar 2 veces y no viniste. Prácticamente estaba diciendo, aquí se va a hacer lo que yo diga. Tú no viniste. Por eso te quemé la cebada, para que vinieras. La culpa es tuya. Hasta eso. Nos tratan de culpar. ¿Nos han notado que a veces nosotros le echamos la culpa a Dios de las cosas? ¿Por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios me permitió que me pasara esto? Tenemos que mirarnos hacia adentro, ¿cómo andamos? Y fíjense bien lo que le dice, quiero que vayas con mi papá, quiero que vayas con el rey y le digas esto. Mandón. Manipulador. Y Joab dijo que no iba a ir. ¿O qué hizo? ¿Por qué creen ustedes que fue, hermanos? La Biblia no dice por qué, pero podemos deducir por qué. Dice en el versículo, fíjese, 32, y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Ve y pues y dile esto. Quiero que vayas y le digas a mi papá esto. Yo no pienso que se lo dijo suavecito. Dijo, quiero que vayas. Y si no vas, te quemo tu casa. Eso ya es mío. Eso ya es mi cosecha, ¿verdad? Y si no, te mato a tus hijos. Créanme que hay personas así. Hay personas así, con un corazón perverso. Perverso. Malvado.
y que no tienen compasión. No tienen compasión. Es terrible lo que viene en este pasaje. Es terrible. A mí me asusta. Como un general, un hombre, un soldado con mucha experiencia, bien fogueado en el combate, intimidado, asustado. Fíjense bien cómo era Absalón. Y es algo que nos puede pasar a nosotros. Entonces yo creo que se asustó Joab. Un hombre valiente se asustó, se intimidó, dobló sus manos. ¿Ante qué? Ante la furia de Absalón. Que era un hombre sin compasión. Yo creo que Joab vio los alcances de este hombre, hasta dónde podía llegar. Si ahorita me quemó la cosecha, al rato me va a quemar la casa. Y al rato puede que me eche al pueblo en contra mía. Me echa a los demás encima. Él vio los alcances de este hombre. ¿No creen ustedes que es espantoso esto? Joab tuvo que ir con el rey. Dice en el versículo 30, vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. ¿Cómo creen ustedes que le diría este mensaje al rey? ¿Cuál era el mensaje? Dice el versículo 32, ¿para qué? Ve a decirle a mi papá, ¿para qué vine de Jesús? ¿Para qué me trajiste? ¿Para qué me mandaste traer? Y era verdad, David lo mandó traer. Y cuando vino, dijo, no lo quiero ver, que se vaya a su casa. Hermanos, con qué actitud debería de haber vuelto Absalón a Jerusalén? Arrepentido, pero antes de arrepentido, con una actitud de pecado. ¿Vino así? No. Cuando menos debió haber venido con una actitud de gracias. Cuando menos una actitud de gratitud. Pues ya mi señor papá ya al menos me hizo volver a mi casa, ya estoy cerca de la familia, al menos ya pues le debo de agradecer, cuando menos eso. Nada, pues mucho menos pedir perdón. Si tu hijo regresa así a tu casa y ni siquiera te da las gracias, menos te va a pedir perdón. ¿Qué significa eso? Que Absalón seguía siendo el mismo. Igual, no había ningún cambio en él. Ahora, las cosas se tornan peor, porque si no le hicimos nada, si no recibió castigo ni reprensión, y él no estuvo dispuesto a pedir perdón, él va a ir a más. Él va a ir a más. Bueno, todo esto era parte del juicio de Dios por el pecado de David. Dios le dijo que iban a venir todas estas cosas. Bien. Resulta que finalmente David tenía a su Saúl en su casa, en su familia. Él tenía un Saúl. Saúl se caracterizó por rebelde y por el orgullo. Y fue desechado por Dios. En su orgullo y en su rebeldía, Saúl se apropió del reino. ¿Y de quién es el reino de Israel? ¿De quién era el reino? De Dios. Bueno, Saúl quiso apropiarse del reino, de lo que pertenecía a Dios, a Jehová. ¿Sí? Bueno, Absalón quiso hacer lo mismo. Su idea era ahora suplantar a su papá, al rey. Una cosa, es como, voy a decirlo de otra manera, vamos a suponer, y estos casos se han dado, de que los padres mandan traer al hijo, y el hijo viene,
ni las gracias da, ni piden perdón, ni nada, y resulta que a veces los hijos echan fuera a los papás. Bueno, es lo que iba a hacer ahora Absalón. Siguiente paso, echar fuera a papá. Bien. ¿Cuál fue el problema de David? Debilidad, aparte del juicio de Dios. ¿Sí? Debilidad. Actuó con mucha debilidad. ¿Por qué? Porque él tenía mucho afecto, quería mucho a Absalón. Dice la Biblia que lloraba por él y que quería ver a su hijo. Bueno, vamos a verlo, por favor. Capítulo 13, versículo número 37 al 39. Ahí mismos. ¿Ya lo tienen? 13, versículos 37. Dice, mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús, y David lloraba por su hijo todos los días. Y en el 39, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón que había muerto. Entonces, en estos pasajes podemos ver que una de las cosas que más estaban afectando a David, y esto era parte también del juicio de Dios, era su sentimentalismo. A veces nosotros nos guiamos por pobrecito. Hay que tener compasión de él. Y a veces el papá puede que esté firme y viene a veces la mamá y no están en el mismo canal, en el mismo tono, y dice, ay viejo, ya perdónalo, ándale viejito, ya perdónalo, déjalo pasar. Oh, pero todo lo que hizo, mira, las cosas se van a mejorar, van a cambiar. No es cierto. Se van a poner peores. Entonces, sea lo que sea, el rey David actuó con debilidad. Se dejó guiar por el afecto que tenía por Absalón. Lo quería mucho. Ese afecto era muy fuerte. Lo quería muchísimo. Pero no afrontó la conducta ni el pecado de Absalón. No lo confrontó. No lo confrontó. No lo guió al arrepentimiento y perdón, a la reconciliación con Dios. No lo disciplinó. Les voy a contar un caso, y a lo mejor hasta aquí le dejo, no voy a terminar. Les voy a contar un caso de un hermano. Este hermano es mucho mayor que yo, él ya falleció, pero me agarró mucha confianza y una vez platicando con él me comentó de su caso. Me decía que uno de sus hijos parece que andaba en problemas de infidelidad. Y no eran tan fuertes, pero ya estaba cada vez tornándose más difícil ese caso. O sea, estaba engañando a su esposa, este hijo, ¿verdad? Y entonces este hermano decidió hablar con su hijo. Fue a afrontar la situación. ¿Estuvo bien lo que hizo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, bueno. Fue a hablar con su hijo y le dijo, hijo, lo que tú estás haciendo está mal. Con Biblia en la mano, ¿verdad? Estás en adulterio, estás mal. ¿Y saben qué le dijo el hijo? ¿Qué creen ustedes que le dijo el hijo? Papá, tú hiciste lo mismo. Tú hiciste lo mismo. ¿Qué le respondió el papá? Sí, hijo, por eso vengo a hablar contigo. Tú sabes las consecuencias que vinieron, cómo sufrimos todos, cómo sufrió tu madre, cómo casi destruí mi matrimonio y mi hogar. Pero yo ya me reconcilié con Dios. Yo me arrepentí de lo que hice. Estoy sufriendo las consecuencias todavía, pero ya me reconcilié con Dios. Tú estás a tiempo.
hijo mío, reconoce tu pecado, estás mal, y reconcíliate con Dios. David había pecado, había cometido un pecado muy grave, pero Dios, en su misericordia, lo restauró. ¿Saben que Dios es un experto en restaurar hogares destruidos, personas destruidas, al grado que nos hace nuevos cuando nos reconciliamos? Cuando aceptamos a Cristo, Él comienza un proceso de restauración, de regeneración en nuestras vidas. David no quiso afrontar a su hijo y decirle su pecado, porque tenía miedo de que su hijo le dijera, tú también hiciste lo mismo. ¿Pero qué debería de haberle dicho David? Sí, pero yo me reconcilié con Dios. Yo le pedí perdón y a restituir todas las cosas, todo lo que se podía. Esto que le estoy contando es verdad. Ese señor ya murió, pero su hijo no se ha reconciliado con Dios hasta la fecha. Hace poco lo vi. No se ha reconciliado con Dios, simpatiza y todo eso, y no sé si sigue en su caso, en su situación, ¿verdad? Parece que no, pero no se ha reconciliado con Dios. Es algo que no podemos pasar. Si estamos pasando por un conflicto similar a este con nuestros hijos, tenemos que pedir a Dios de su gracia y su poder para poder afrontar las cosas. David, en su amor, en su afecto que tenía por Absalón, fue débil. Fue débil. Y es uno de los errores más fuertes que tenemos para, en medio de los conflictos, ser débiles. Es cuando más debemos de tener fortaleza y ajustarnos a los principios de Dios. Lo que hiciste estuvo mal. Pero me impresionó mucho la historia de este señor, ¿verdad? Pero dice, sí, pero yo me reconcilié con Dios y todavía estoy sufriendo las consecuencias. Yo quiero evitártelas, mijo. Arregla tu situación. Tu esposa te ama y tus hijos están sufriendo y ya se están dando cuenta, ya se están dando cuenta. Ya estás llegando tarde, a veces no vas a la casa. Fue triste, pero este padre, este señor, afrontó las cosas. No la quiso dejar pasar. Entonces, fue débil, se dejó guiar por el afecto, no afrontó la conducta ni el pecado de su hijo, no lo guió al arrepentimiento y perdón y a la reconciliación con Dios, ni lo disciplinó. Bien, conclusiones, me voy a ir ya rápido. Conclusiones. Tenemos que crecer espiritualmente en cada situación, por más difícil o desastrosa que sea. Cada vez tenemos que madurar espiritualmente. Cuando una persona se convierte a Cristo, lo que sigue es crecer y madurar. Crecer y madurar. Y a veces Dios usa los conflictos para madurarnos. ¿Y qué es madurar, hermanos? Perdón, ¿me pueden permitir 5 minutos más para terminar? Bien, ¿qué es madurar? ¿Qué entienden por madurar? ¿Cuándo es una persona, digamos, que ya es más madura? Bueno, cuando ya es más juiciosa, ¿verdad? Cuando ya piensa mejor las cosas. Cuando ya es más prudente, digamos, ¿sí? Cuando es más ecuánime, más calmado, tiene más control de sí mismo, ¿verdad? Empezamos a madurar, a pensar las cosas antes de actuar. Bueno, Dios quiere que maduremos espiritualmente también. Y a veces Dios, a través de los conflictos, hace su trabajo. ¿Sí? Entonces no le tengamos en cierto modo temor a los conflictos, pero sí pedir a Dios sabiduría para poder afrontarlos. No deje pasar ningún problemita, mi hermano. No deje pasar un problemita porque aunque son chiquitos, se hacen grandes. Pero también démonos cuenta de que a través de los conflictos es como vamos creciendo y vamos madurando.
espiritualmente. ¿Sí? La que sigue es el crecimiento espiritual se produce en los momentos de presión y dolor. El crecimiento espiritual se produce en los momentos de presión y dolor. La que sigue es hacer la voluntad de Dios implica obediencia en medio de la crisis. O sea, aun cuando estemos pasando en medio del conflicto, del problema, lo que tenemos que hacer es seguir obedeciendo a Dios, seguir buscando su voluntad. O sea, tenemos que apropiarnos de la palabra de Dios. Y es aquí donde tenemos que alimentarnos, leer, estudiar de la palabra de Dios y orar a Dios constantemente. Le enseñaba a uno de los jovencitos, mira, una persona cuando se convierte a Cristo, si no se acostumbra, si no se disciplina a leer y a orar todos los días, ya no lo va a hacer. Va a batallar mucho. Si desde chiquitito, espiritualmente hablando, no tomó el hábito de leer y orar a Dios, tener un tiempo devocional con Dios, va a batallar mucho en su vida y no va a crecer y no se va a desarrollar ni va a madurar. Es desde que se convierte a Cristo, hermano. Ahora, si usted no lo está haciendo, es todos los días tener un tiempo a solas con Dios, de lectura, pero a conciencia, ¿sí? O sea, no nada más, ya leí, no. ¿Y qué se te quedó? A ver, dime, ¿qué se te quedó? No, pues nada, no leíste. Entonces, es sacarle provecho, jugo a lo que estamos leyendo y aplicarlo a nuestra vida, no a la del vecino. Es a nuestra vida. Es todos los días, todos los días. Y Dios nos va a ayudar a crecer. Ahí es la manera en que vamos a encontrar la voluntad de Dios y a vivirla en nuestras vidas. ¿Sí? Bien. El aprendizaje de la paciencia y sumisión son parte de la enseñanza de Dios. O sea, vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Vamos siendo enseñados por Dios y vamos a ir aprendiendo paciencia y sumisión. Es paciencia, que nos hace mucha falta, y estar dispuestos a dejar el orgullo y a someternos a Dios. ¿Sí? Son muchas cosas. Bien. Los conflictos, este punto es muy importante. Nos ayudan a reevaluar los conceptos que tenemos acerca de Dios. ¿Cómo es Dios? Bueno, por ejemplo, ella dijo, siempre bueno. Dios va a obrar de tal manera a través de situaciones o conflictos donde Dios va a mostrar su bondad. ¿Sí? Por ejemplo, en una película que vi me llamó la atención una frase. Le decía el hijo al padre, oye papá, jugaba fútbol americano, pero él era delgadito y muy débil. ¿Por qué Dios me hizo débil y bajito? A veces yo también me preguntaba, me hubiera gustado ser como mis hermanos, son más altos. Yo fui el que me quedé más chaparrito. Ay, ¿por qué Dios me hizo muy bajito, muy chaparrito? Guapo, pero muy bajito, ¿verdad? Pues tengo que echarme porras, ¿verdad? Pero el asunto es que uno se hace preguntas, ¿por qué así fui? ¿Por qué esto y por qué aquello? Entonces este jovencito le decía a su papá, ¿por qué Dios me hizo débil? La respuesta del padre fue muy sabia, dijo, pues porque Dios quiere mostrar su poder en ti. Dios quiere mostrar su poder a través de ti. Entonces vamos, a través de los conflictos, vamos conociendo más a Dios y vamos valorando las cualidades de Dios, el carácter de Dios. ¿Ya cambió? Entonces Dios quiere mostrar siempre su amor. Dios quiere mostrar siempre su poder y su misericordia. Dios pretende esto en nuestras vidas, mostrar siempre su amor, cómo nos ama. Y también su poder. Él puede hacer que cambie toda la situación. ¿Qué hubiera pasado si Absalón hubiera venido en arrepentimiento y pidiendo perdón? Imaginen el cuadro. ¿Qué hubiera pasado? A lo mejor Dios hacía que cambiaran todas las cosas. Pero él nunca decidió humillarse ni arrepentirse, ¿verdad? Bueno, lo que sigue nada más son notas que a veces me vienen y las anoto para que no se me olviden. Nota, no olvidar que David estaba bajo el juicio de Dios.
Pero todas las cosas, dice la Biblia, nos ayudan para nuestro beneficio. Romanos 8, 22, 30. Pero tenemos que orar y trabajar. Es cierto, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien, para nuestro beneficio, pero tenemos que trabajar. ¿Sí? Y por último, ¿cuál es el objetivo de Dios a final de cuentas? Transformarnos como Cristo, ser como Cristo. Dios nos va a llevar a eso, aunque se tarde. Aunque se tarde. Pero Dios lo va a transformar a la imagen y a la semejanza de su Hijo, aunque usted llegue a los 80 años y apenas se va formando Cristo. Llegue a los 90 y apenas se está formando Cristo. Él nos va a llevar a transformarnos a la imagen del Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Hacer como Jesús, tener el carácter del Señor Jesús. Ay, a veces Dios tiene que trabajar bastante y quitar muchas asperezas que hay en nuestra vida y no se diga en nuestro corazón. ¿Es usted orgulloso? ¿Es usted rebelde? ¿Batalla para humillarse? ¿Es usted manipulador? Porque ahí dice retrato de Absalón, ¿verdad? Pero puede ser que sea un retrato mío. Es para que nosotros eso yo lo tengo, eso yo también lo tengo, eso yo también. Yo soy muy manipulador. Yo me enojo muy fácilmente. Cuando me dicen algo de un elogio, me siento pero bien orgulloso, bien vanidoso. Realmente es un retrato también nuestro, ¿o no? Tal vez no tengamos algunas cosas, pero tenemos algo, o todas, en menor, digamos, ¿cómo diríamos? En menor proporción, pero ahí lo tenemos. Entonces por eso me llamó mucho la atención, hermanos. ¿Por qué viene hablando? De repente como que cambia, ¿verdad? Y dice, Absalón era así, 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 y hizo eso, eso. Ándale, es un retrato de él. Es un retrato de él. Y es un retrato mío. Es un retrato mío. Nada más que nos reconciliamos con Dios. Nos hemos reconciliado con Dios. Bien. Vamos a orar. Muchas gracias te damos, Padre Santo, porque tú a través de tu palabra nos enseñas muchas cosas que quieres que aprendamos y que pongamos en práctica. Gracias porque a través de la vida de David, a través de los conflictos por los que pasó, podemos aprender muchas cosas. También de la vida de los demás personajes como Joab, como Absalón. A través de ellos también quieres enseñarnos cosas, Señor. Pero sobre todo quieres enseñarnos acerca de Jesucristo. Él dijo, yo siempre hago todo lo que le agrada al Padre. Ayúdanos a ser como el Señor Jesús, Señor. Gracias por tu amor, por tu poder y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, bendito seas. Amén. Bueno, es todo, que Dios les bendiga y perdón por haberme pasado bastantito. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.